Eso es lo que sé. Hablemos de esto. Tulsi Gabbard mencionó que la UK quiere una guerra con Rusia. Ursula von der Leyen es una de las principales fuerzas que impulsan la guerra con Rusia. Von der Leyen está centralizando la autoridad en torno a sí misma y a la Comisión Europea. Lo hizo con la COVID-19 y lo ha hecho también a través de la política de censura, que la ha llevado a sancionar a periodistas simplemente por hacer periodismo que contradice la línea de la UE. Y ahora, esto es lo que Ursula von der Leyen dijo en respuesta a la declaración del gobierno de Trump, que imponía restricciones de visado, básicamente prohibiendo la entrada a Estados Unidos a varias figuras del complejo industrial de la censura en la UE. La libertad de expresión es la base de nuestra democracia europea fuerte y vibrante. Estamos orgullosos de ello. Lo protegeremos, porque la Comisión Europea es la guardiana de nuestros valores. Están protestando o condenando la decisión de Estados Unidos de imponer restricciones de viaje a 5 europeos, incluido el comisario Thierry Breton, que es el más destacado de ellos. Es decir, se trataba de figuras de ONG que elaboraron listas de los llamados proliferadores de desinformación y desinformación. Hemos estado en esas listas constantemente por hacer periodismo que contravenía los objetivos de la EU y de la administración Biden, los objetivos imperialistas, los objetivos pro-guerra. Y nadie se molestó jamás en cuestionar los hechos, ni en debatir con nosotros sobre el fondo. Aaron, ¿qué grupo patrocinado por la UE, el Departamento de Estado y Bill Gates te nombró el principal difusor de desinformación sobre Siria? El Instituto para el Diálogo Estratégico. Curiosamente, en Doha me encontré con una de las personas que estaba detrás de ese supuesto estudio. ¿Y cómo fue eso? Bueno, ya sabes, ¿qué iba a hacer? Pensé en sacar el móvil, pero ¿a quién le importa? Ese estudio era una broma. The Guardian se lo tomó en serio, pero ¿quién se toma en serio a The Guardian? Así que, ya sabes, decidí dejarlo pasar. Destrozaste al periodista de The Guardian porque lo llamaste y le pediste que respaldara sus afirmaciones sobre ti, y no pudo hacerlo. Era solo un mediocre. Pero el Instituto para el Diálogo Estratégico tenía a todos esos tipos del cambio de régimen sirio, de las ONG árabes, más o menos cercanos a Qatar, de la Syria Campaign, que entraron y básicamente redactaron el informe. Y supongo que hubo donaciones al ISD para atacarte. Fue algo así como un trabajo de mercenarios. Así que te encontraste con uno de ellos en Qatar, claro. Yo habría sacado el móvil, pero supongo que tú tenías objetivos más grandes. Hillary Clinton estaba allí, así que bien por eso. Simplemente siento que esas personas ya no importan. Así que me pareció como golpear hacia abajo. Creo que todo ese episodio mostró lo completamente vacías que son esas afirmaciones sobre la difusión de desinformación. Ni siquiera pueden citar un solo ejemplo de algo que yo haya dicho que fuera falso, y no pudieron respaldar nada. Así que sentí que ya había ganado esa batalla y que no valía la pena volver a discutirla, especialmente porque ni siquiera estoy seguro de que el Instituto para el Diálogo Estratégico siga existiendo. Quiero decir, ¿quién presta atención a esa gente para empezar? Pero sí, ese es el tipo de grupo que ahora se ha enfrentado a algún tipo de ajuste de cuentas como parte de Trump. Y Imran Ahmed, sobre quien hemos informado en The Grey Zone, del modestamente llamado Centro para Contrarrestar el Odio Digital, que básicamente fue una herramienta del grupo de Starmer en el Partido Laborista para destruir primero a Jeremy Corbyn, presentándolos a todos como antisemitas. Luego se trasladó a Estados Unidos para atacar al entorno de Trump en nombre de Biden. Y yo revelé, a través de correos electrónicos de funcionarios de la embajada israelí, y llamándolos a ellos y a él, que estaba siendo pagado por el gobierno israelí. Así que no tengo ninguna simpatía por Imran Ahmed al ser expulsado de Estados Unidos. Es ciudadano británico y lo están convirtiendo en una especie de activista contra la desinformación.
anti-disinformation campaigner, The Guardian is doing all this positive reporting. The Guardian está haciendo toda esta cobertura positiva sobre ese sinvergüenza. En realidad, esta es una de las pocas cosas elogiables que ha hecho la administración Trump. Por supuesto, usar visados y deportaciones por motivos políticos es cuestionable, pero no tengo ninguna simpatía por esos personajes. Además, esto ha dejado al descubierto, aunque sea de forma involuntaria, la hipocresía de la UA y de Ursula von der Leyen, que ahora intenta presentarse como defensora de la libertad de expresión, cuando acaba de sancionar a Jacques Baude, a quien entrevistaste para The Grey Zone. ¿Quién es Jacques Baude? ¿Qué está pasando aquí? Es un coronel retirado del ejército suizo. Trabajó para la OTAN y ha sido crítico con la guerra por poderes en Ucrania desde el principio. Si lees su trabajo, simplemente plantea la idea básica de que Occidente ha utilizado a Ucrania para desgastar a Rusia, lo mismo que llevamos diciendo desde hace tiempo, y utiliza principalmente fuentes occidentales. Nunca ha dicho nada que me haya parecido especialmente controvertido. A veces, entre quienes critican la estrategia de guerra por poderes de Estados Unidos contra Rusia, hay quienes son abiertamente prorrusos y apoyan la invasión. Jacques Baude no forma parte de ese grupo, simplemente es crítico con la guerra por poderes. Y por sus esfuerzos, la UE lo sancionó, calificándolo de portavoz de la propaganda prorrusa y acusándolo de difundir teorías conspirativas. Por ejemplo, acusar a Ucrania de orquestar su propia invasión para unirse a la OTAN. Bueno, para empezar, incluso si eso fuera cierto, si él hubiera hecho todo eso, quiero decir, o tienes libertad de expresión o no la tienes. Y si tienes libertad de expresión, entonces tienes derecho a difundir propaganda prorrusa y tienes derecho a difundir teorías de la conspiración. Pero esta idea de que él acusó específicamente a Ucrania de orquestar su propia invasión, lo que realmente hizo fue, como señaló, citar una entrevista con un antiguo asesor de Zelensky, que desde entonces se ha vuelto en su contra, y que dijo, años antes de que Rusia invadiera, que algún día íbamos a tener una gran guerra con Rusia, y que ese era el precio de unirnos a la OTAN. Así que simplemente estaba citando al propio asesor de Zelensky. Y por eso, la UE lo acusa de difundir teorías de la conspiración. Aquí hay algo de una publicación suiza, Swissinfo, sobre un antiguo oficial de inteligencia suizo que ha sido objeto de nuevas sanciones de la UE. Señalan que el gobierno suizo no acatará dichas sanciones. Jacques Baude vive en Bruselas, por lo que no se le permite viajar dentro de los países de la UE, y sus activos en la zona euro están congelados. El diario oficial de la Unión Europea afirma que la razón por la que se le sanciona es que es, según dicen, un portavoz de la propaganda prorrusa y difunde teorías conspirativas. Pero si se lee con más detenimiento el artículo, que no es favorable a Jacques Baude, no hay nada que indique que sea un agente extranjero de Rusia, que reciba dinero de Rusia o que conspire con el Kremlin. Está siendo sancionado simplemente porque, como exoficial de inteligencia suizo, está haciendo declaraciones que molestan a los defensores de la guerra con Rusia dentro de Europa. Y es eficaz. Quiero decir, hay mucha gente difundiendo teorías conspirativas en Rusia, pero lo han señalado a él. También han apuntado al Club Valdai. Los analistas vinculados al Club Valdai están siendo sancionados ahora porque el Club Valdai solía llevar occidentales a Moscú, incluidos muchos analistas creíbles y brillantes, para presentar sus análisis. Y ahora eso ya no está permitido. Así que la UE ha emprendido una guerra contra la libertad de expresión de formas que ni siquiera podemos imaginar en Estados Unidos. Es hipócrita y repugnante que von der Leyen intente presentarse como una especie de defensora de la libertad de expresión mientras defiende a los líderes del complejo industrial de la censura. Bueno, también es hipócrita por parte del equipo de Trump actuar como si fueran defensores de la libertad de expresión mientras atacan a la UE. Y por supuesto, están reprimiendo la libertad de expresión de quienes apoyan los derechos palestinos.
Por ejemplo, Jack Bode está bajo sanciones. No puede usar sus activos financieros. Mira lo que acaba de pasarle a Francesca Albanese. La vi en Doha y le resulta muy difícil viajar porque le han congelado todas las tarjetas de crédito. Se sometió a un procedimiento médico en Estados Unidos que tuvo que pagar de su bolsillo porque las sanciones estadounidenses anularon su seguro médico. Así que ahora tiene que hacerse cargo de la factura médica. Aquí todos son unos hipócritas. Pero la UE, sí, es bastante irónico que se quejen mientras persiguen a Jack Bode. Mira, no sé si ha aparecido en RT o no, Genal Gruold. I think he's been on like once. Creo que ha aparecido quizá una vez en el último año o algo así. Digamos que estuvo en RT. Perdona que interrumpa, pero ese artículo, quería destacarlo, señala que una de las razones por las que podría haber sido sancionado es porque aparece en Dialogworks, en el que yo participo. Es un programa independiente de YouTube, sin ninguna conexión con Rusia, pero adopta una perspectiva multipolar y antiimperialista. Pero supongamos que aparecía en RT todos los días, que tenía un programa allí. ¿Y qué? ¿Tienes derecho a sancionar a la gente solo porque aparece en una cadena de televisión estatal rival? Quiero decir, de nuevo, es un ataque tan claro a la libertad de expresión. Y estoy seguro de que Jack Bode estaría encantado de ser entrevistado por los medios occidentales, pero no lo es, porque nuestros medios, en todo el espectro, son tan sumisos a la narrativa de la guerra por poderes. Como señalaste, fuimos uno de los pocos medios que lo entrevistó cuando Rusia invadió, porque en ese momento la deferencia hacia la narrativa era tan generalizada que incluso los medios progresistas tenían miedo, como diciendo, oh no, no quiero cuestionar esto. No quiero entrevistar, por ejemplo, a un antiguo oficial militar suizo que fue consultor de la OTAN. Voces como esa no podían ser escuchadas, y mucho menos atreverse a hablar con un ruso. Imagínate eso. Incluso hablar con un crítico occidental de la guerra por poderes era imposible. Y es ese clima de cobardía, en el que no se da espacio a personas que cuestionan la narrativa dominante. Eso en realidad contribuye a crear el terreno para perseguir legalmente a personas como Jack Bode, porque demuestra que no cuentan con el respaldo de los medios institucionales que podrían provocar un escándalo por castigar a alguien por sus opiniones políticas. Sí, quiero decir, lidiamos con ese tipo de cosas. En The Grey Zone no estamos sancionados formalmente, pero han hecho todo menos eso. Mira nuestra página de Wikipedia, parece sacada de una novela de espías. Es una locura. Y Jimmy Wales, ese tipo estaba en el consejo de NewsGuard, que fue financiado por el Pentágono y el Departamento de Estado. Básicamente es un espía, el director ejecutivo de Wikipedia. Él mismo ha dicho que nos considera propagandistas rusos. Así que, mientras The Grey Zone figura como una fuente obsoleta en Wikipedia, en violación de las propias normas de Wikipedia, lo que significa que todos nuestros reportajes de investigación, que nadie cuestiona, no pueden citarse en ningún sitio. También rompieron las reglas para crear nuestra página solo para difamarnos y denigrarnos. Y eso luego se incorpora a los sistemas de inteligencia artificial que aprenden sobre The Grey Zone, de modo nos aíslan de la sociedad educada. Lo sancionaron sin rodeos en la Wood Tour. Son muy descuidados allí. Quizás sea algo tradicional en su cultura de valores occidentales, criminalizar a la gente por lo que dice, o arrestarla por hacer declaraciones prohibidas, verboten. En el Reino Unido tuvieron el Brexit, así que no pertenecen necesariamente a la UE, pero es un país europeo que adora reclamar el manto de la civilización occidental, donde Greta Thunberg fue arrestada por sostener un cartel en el que declaraba su apoyo a Palestine Action, un grupo que nunca ha matado a nadie, pero que está proscrito como organización terrorista en el Reino Unido. Eso se hace para privar a sus miembros, que han llevado a cabo algunas de las acciones de protesta directa más efectivas contra el genocidio israelí en Gaza,
de su derecho, según la ley británica, a tener un juicio con jurado, porque los jurados siguen absolviéndolos. Numerosos miembros de Palestine Action en prisiones británicas están ahora en huelga de hambre y con la salud deteriorada. Greta Thunberg fue al Reino Unido para apoyarlos, sosteniendo una pancarta con una frase prohibida, por la que allí se puede ser arrestado. ¿Y cómo la trata la prensa internacional? Con indiferencia. Apenas se habla de esto fuera de las redes sociales. En una situación normal, en una civilización decente, estaría recibiendo el premio Nobel. Pero en su lugar, el premio Nobel se lo dan a una gusana belicista que ha pedido a Israel que invada su propio país. Así que la máscara ha caído. El pilar central de lo que se supone que son los valores occidentales, los que afirmamos promover por todo el mundo a punta de pistola, es la libertad de expresión. Y ahora, el régimen se está consolidando. La libertad de expresión es una ilusión. La objetividad periodística y la libertad de prensa están siendo desacreditadas y erosionadas dentro de Estados Unidos más rápido de lo que probablemente jamás imaginamos. Por eso creo que los medios independientes son tan importantes. Y no hablo solo de The Grey Zone. Hay muchos medios independientes que cubren esto, pero son los únicos. No hay ningún debate sobre lo que está ocurriendo con los huelguistas de hambre, los huelguistas de hambre de Palestine Action en el Reino Unido, ni sobre el hecho de que el Reino Unido acaba de, creo, prohibir la frase globaliza la intifada tras el tiroteo masivo en Bondi Beach. Sí, qué broma. Sí, así que si dijeras algo como globaliza la intifada Sí, intifada. o la intifada, ¿se consideran un delito? Sí, ¿puedes decir globaliza la intifada? Globalicime así. Puedes decir apoyo a Palestine Action, pero no puedes decir Palestine Action. Así que sí, hay todos esos jubilados que son arrestados cada semana en el Reino Unido por sostener esos carteles. Y ahora Greta Thunberg, que se ha convertido en una paria porque ha protestado contra el holocausto de nuestro tiempo, y lo ha hecho poniendo su cuerpo en juego. Y fue torturada en una mazmorra israelí después de ser secuestrada en alta mar por intentar llevar ayuda a personas bajo asedio en Gaza, nunca será considerada para un premio Nobel. El Comité Nobel solo concede premios a los agentes del cambio de régimen. Se acabó todo. Nuestras instituciones están totalmente desacreditadas a estas alturas. Y al desacreditarse a sí mismas, han desacreditado el liberalismo, lo que allana el camino para que una figura al estilo de Nerón, como Trump, o una figura más astuta y dictatorial en el futuro, consolide el poder. Ese es el futuro. Y es culpa suya. Es totalmente culpa suya. No es culpa de Shagbo, no es culpa nuestra, no es culpa de Greta, porque ella no iba a estar apareciendo perpetuamente en las reuniones de la Fundación Rockefeller sobre el clima. Es culpa suya.